Les saludo con todo respeto y cariño y les comparto mi reflexión de esta semana que he titulado Encuentro con los pobres, encuentro con Jesús. Soy su servidor, Felipe Arizmendi, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas. Parto de estos hechos. A Monseñor Samuel Ruiz, mi antecesor en Chiapas, muchos lo criticaron porque defendió con todo su ser la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas de su diócesis, que eran tratados como esclavos, discriminados y oprimidos. Cuando yo fui enviado allá, algunos temían que yo fuera a echar por tierra su labor pastoral. Otros deseaban precisamente eso, que la diócesis caminara por otro sendero y se dejara de luchar por la dignidad de los pueblos originarios. Como comprobé que esa labor era netamente evangélica y católica, en vez de condenarla, procuré continuarla y darle más solidez, pues la opción por los pobres no es tanto una opción que se pueda asumir o no, sino que es constitutiva en la Iglesia. Si no se hace esa opción, no seríamos ni cristianos. Es verdad que algunos, sobre todo de los más importantes catequistas de esa diócesis, optaron por las armas y se levantaron contra el sistema opresor. Mi antecesor les ayudó a tomar conciencia de la injusticia que sufrían y que habría que cambiar el sistema social, cultural y político, pero fue enemigo de la lucha armada. Nunca alentó ese camino, incluso cesó en sus cargos a esos catequistas. Algunos lo clasificaron como impulsor de una teología de la liberación que consideraban marxista, comunista y no católica. Sin embargo, lo que hizo y se continúa haciendo es una teología de la liberación netamente bíblica, católica y perfectamente acorde con las opciones divinas. El Papa Francisco, en continuidad con toda la tradición bíblica y patrística y en continuidad con el magisterio más reciente de los papas, insistió mucho en este amor preferencial por los pobres y por ello lo criticaron. Esperaban que su sucesor, Papa León, diera marcha atrás y que la Iglesia se centrara más en lo religioso, en la liturgia, en las prácticas piadosas y dejara de impulsar la justicia social, los derechos y la dignidad de los marginados, el cuidado de la casa común. Pero resulta que el Papa León XIV, sobre todo en su reciente exhortación apostólica Dilexi Te, que significa Te amé, no da marcha atrás, sino que profundiza esta opción preferencial que nunca será exclusiva ni excluyente. ¿Qué pensar de todo ello? La exhortación del Papa tiene 5 capítulos. Algunas palabras indispensables, primero. Segundo, Dios opta por los pobres. Tercero, una iglesia para los pobres. Cuarto, una historia que continúa. Y quinto, un desafío permanente. Desde el principio dice que trata de continuar lo que el Papa Francisco había previsto decirnos e incluso transcribe algunas de sus frases. Comparto con ustedes algunos párrafos de lo que ahora nos dice el Papa León XIV. En el número 2, el amor divino y humano del corazón de Cristo se identifica con los más pequeños de la sociedad y con su amor, entregado hasta el final, muestra la dignidad de cada ser humano, sobre todo cuando es más débil, miserable y sufriente. Contemplar el amor de Cristo nos ayuda a prestar más atención al sufrimiento y a las carencias de los demás, nos hace fuertes para participar en su obra de liberación como instrumentos para la difusión de su amor. En el número 4, dice: comparto el deseo de mi amado predecesor de que todos los cristianos puedan percibir la fuerte conexión que existe entre el amor de Cristo y su llamada a acercarnos a los pobres. De hecho, dice el Papa, también yo considero necesario insistir sobre este camino de santificación, porque en el llamado a reconocer a los pobres y sufrientes se revela el mismo corazón de Cristo, sus sentimientos y opciones más profundas con las cuales todo santo intenta configurarse. Eso dice el número 3 y el número 4. Ningún gesto de afecto, ni siquiera el más pequeño, será olvidado, especialmente si está dirigido a quien vive en el dolor, en la soledad o en la necesidad. Y en el número 5, resalto esta frase: no estamos en el horizonte de la beneficencia, sino de la revelación. El contacto con quien no tiene poder ni grandeza es un modo fundamental de encuentro con el Señor de la historia.
en los pobres Él sigue teniendo algo que decirnos. El número 7. Estoy convencido de que la opción por ofrecer por los pobres genera una renovación extraordinaria, tanto en la iglesia como en la sociedad, cuando somos capaces de liberarnos de la autorreferencialidad y conseguimos escuchar su grito. En el número 8. Dios se muestra solícito hacia la necesidad de los pobres. Por eso, escuchando el grito del pobre, estamos llamados a identificarnos con el corazón de Dios, que es premuroso con las necesidades de sus hijos y especialmente de los más necesitados. Permaneciendo, por el contrario, indiferentes a este grito, el pobre apelaría al Señor contra nosotros y seríamos culpables de un pecado, alejándonos del corazón mismo de Dios. Y el domingo pasado acaba de remachar en su homilía del jubileo de la espiritualidad mariana lo siguiente. Dice: existen formas de culto que no nos unen a los demás y nos anestesian el corazón. Entonces no vivimos verdaderos encuentros con aquellos que Dios pone en nuestro camino. Cuidémonos de toda instrumentalización de la fe que corre el riesgo de transformar a los diferentes, a menos de los pobres, en enemigos, en leprosos a los que hay que evitar y rechazar. El camino de María va tras el de Jesús, y el de Jesús es hacia cada ser humano, especialmente hacia los pobres, los heridos, los pecadores. Por eso, la auténtica espiritualidad mariana hace actuar en la Iglesia la ternura de Dios, su maternidad. ¿Qué hacer? Concluyo diciendo: para ser verdaderos adoradores de Dios, auténticos seguidores de Jesús, ejemplares fieles católicos, necesitamos ser buenos samaritanos con todos los que sufran en su cuerpo o en su espíritu y ser una manifestación del amor de Dios y de la Virgen María para ellos. Que el Espíritu Santo y la Virgen María nos ayuden.